Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, una vez más en la primera carta a los Corintios, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos ya en el capítulo 9. Dijimos hace unas semanas que a partir del capítulo 8 el apóstol Pablo inaugura lo que sería su tratado sobre la idolatría, que le estaban preguntando a los corintios. ¿Qué hemos de hacer con los sacrificados de los ídolos? ¿Qué hemos de hacer? ¿Comemos? ¿No comemos? ¿Participamos? ¿No participamos? Y el apóstol Pablo, más allá de responderle esa sola pregunta, él le da toda una explicación y una argumentación, y además de eso, apunta y va más allá. ¿Qué te motiva a decir eso? ¿Qué te motiva a jugar con lo pecaminoso, con lo que puede hacer caer a otros? ¿Hay algo más? Y veíamos en el capítulo 8 que el amor al hermano débil debe ser el que rige este tipo de situaciones. Pablo ataca al orgullo de los hermanos, a la indiferencia de los corintios contra sus mismos hermanos, y como dice el capítulo 8, el verso 12, que haciendo eso, contra Cristo pecamos. Y eso tiene sentido. Si cada creyente forma parte del cuerpo de Cristo, inmediatamente cada pecado contra un miembro del cuerpo es un pecado contra la persona de Cristo. Esto que dice Pablo es profundo. No estamos pecando solamente contra un hombre, pecamos contra el Señor. Atentamos a la persona del Señor cuando hacemos tal cosa. En este caso, cuando somos indiferentes a la debilidad o a la carencia o a la necesidad de un hermano. A manera de resumen, Pablo estaba tratando aquí con las cosas que debían abstenerse por amor a ellos. Dijimos que la comida sacrificada a los ídolos era algo que estaba prohibido por la iglesia ya lo había prohibido. Ellos estaban preguntando sobre algo que ya se había regulado, pero lo segundo es que también habían hermanos que podían volver a esas viejas prácticas, podían volver otra vez a participar de la idolatría si es que veían a los hermanos más fuertes y avanzados en la fe volver. Aunque tú puedes comer la carne, sin embargo, si se hace delante de un ídolo, no le va a ayudar a tu hermano a acercarse más a Cristo. Y como Pablo está hablando aquí de abstenerse de cosas ilegítimas, también va a ir más allá y le va a decir que se abstengan de cosas legítimas, de cosas que no son pecaminosas, y lo va a hacer de una manera ejemplar. Él va a dar su propio ejemplo. Él no está diciendo solamente absténgase, pero él no se abstiene. Él no solamente está dando una instrucción de labios para afuera. Él no está diciéndoles a los otros que hagan algo que él mismo no hace, sino que en el capítulo 9 nosotros vemos el ejemplo de Pablo. Él dice a los hombres en Corinto que hagan aquello que él mismo hace. Tal vez no lo mismo, como veremos, porque su ejemplo es muy grande, pero al ver el ejemplo de Pablo, nosotros y los corintios podían ser animados a poder ser más sacrificiales por el Señor Jesús. Veamos, hermanos, los primeros 7 versículos. Dice aquí: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesucristo el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es mi defensa ante los que me juzgan. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus expensas, a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no toma de la leche del rebaño? Hasta aquí. El argumento que va a trazar aquí Pablo para motivarlos al amor sacrificial por el hermano está enteramente en el apóstol. Si decir que no a estas cosas, a cosas legítimas, o a cosas como los corintios querían no decir que no, si decir que no a estas cosas por un breve tiempo, por largo tiempo, nos supone una pérdida demasiado grande, nos supone tal vez un sacrificio demasiado grande que hacer por el Señor, incluso algo que tal vez el Señor no nos ha pedido. Entonces el ejemplo de este siervo de Dios
nos va a estimular, hermanos, y puede hacernos cambiar de opinión. ¿Será acaso? Yo creo que el Espíritu Santo de Dios lo inspiró con ese mismo propósito, para que ninguno de nosotros, después de haber leído este capítulo, crea que puede hacer mucho por el Señor si no supera lo que hace aquí Pablo. Los corintios con esto están recordando lo que Pablo les dice acerca de su servicio. Ellos conocen a Pablo, pero tal vez, y por lo que hemos leído, puede que se olviden de su obra. Puede que se olviden de qué es lo que Pablo está haciendo entre ellos o entre las demás iglesias. Pablo les dice aquí en un momento: si para otros no soy apóstol, ciertamente podemos añadir, no lo olvidéis, para vosotros lo soy. La ingratitud o la irreverencia sube al corazón de los corintios. Esto ya lo hemos visto, podemos repasarlo. Esta ingratitud puede subir al corazón de los corintios cuando se trata de reconocer al apóstol Pablo, quien le sirvió con su vida misma. La abnegación del apóstol Pablo les recuerda que les está hablando, ¿quién? Un nuevo en la fe. Les está hablando a alguien que está en falta contra el Señor. Les está hablando a aquel no solamente que no se congrega, no solamente que no sirve a Cristo, sino que hace daño a la fe. ¿Quién les está dando este ejemplo? Les está hablando, para que lo recuerden, el apóstol de Cristo. Les está hablando él, por si lo habían olvidado. Les está dando este mensaje con autoridad apostólica. Es un hombre autorizado y enviado por Cristo para enseñarles todas las cosas. ¿Qué significa ser un apóstol de Cristo? Ser un enviado de Él. Él no se ha comisionado a sí mismo. Ha sido enviado directamente por Cristo para el bienestar de sus almas, para enseñarles la voluntad de Dios. Pero además de hablarles como apóstol, dice allí: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? No es un apóstol lejano, es un apóstol que trabaja entre ellos. Fijémonos que ahí nos dice el texto: no soy yo apóstol, no soy libre. Algunos lo toman al revés, es decir, no soy yo libre, primero, no soy yo cristiano, no soy yo libre de la esclavitud del pecado, o en este caso libre de la esclavitud de la idolatría. Y aún además, no soy yo apóstol. Y ahora, en la explicación que él hace, también nos deja ver las credenciales de un apóstol, que hoy, por los días que corren, nos hace bien recordar quién es un apóstol de Jesucristo, hermanos, o qué requisitos hay para que un hombre sea apóstol de Jesucristo. El apóstol nos dice aquí: ¿no he visto a Jesucristo, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Hay 3 requisitos, y espero que no nos olvidemos de ellos, sobre todo por todo el contenido que hay en internet de hombres llamados apóstoles. Pero los requisitos para ser un apóstol son 3. Primero, el ser un testigo ocular de la obra de Cristo, haber presenciado su ministerio en la tierra, haber estado con Él desde su bautismo hasta la resurrección, como vemos en Hechos, el capítulo 1. Si vas conmigo rápidamente, quiero mostrarte brevemente esto. En Hechos 1, el verso 21, nos dice una frase que tal vez a algunos les suene familiar. Hechos 1, verso 21 nos dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo del Juan hasta el día que fue recibido entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es necesario, pues, otro hombre que no sea testigo de Cristo mismo no puede ser apóstol. Ahora, ¿qué del apóstol Pablo? El apóstol Pablo caminó entre los 12. ¿Alguno recuerda al apóstol Pablo caminar en los evangelios con Cristo? No, el apóstol Pablo se convirtió, y cronológicamente vemos que fue después de esto incluso. En Hechos 9 se nos habla de la conversión de Pablo. Él no caminó con los 12, pero sí fue un testigo presencial de Cristo. Cuando estaba camino a Damasco, en Hechos 9, vemos que el Señor le dice a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el versículo 4, del 4 al 7 su llamado. Él escuchó la mismísima voz de Cristo, pero no lo vio en su ministerio terrenal, sino como lo vio a él. ¿Cómo vio Pablo a Cristo ya en su gloria? Él fue un testigo de Cristo directo. Cristo hablaba con él directamente para comunicarle los misterios de Dios, la voluntad de Dios. En Hechos 9 nos lo evidencia. Y por esta razón, ¿cómo se llamaba el apóstol Pablo entre los apóstoles? Como un hombre nacido fuera de tiempo. Él no se cuenta como los
12, sino como el más pequeño de los apóstoles, dice 1 Corintios 15. Entonces este primer requisito Pablo lo cumple. Él es apóstol de Cristo, pero él no vio a Cristo como los otros, sino que lo vio en la gloria. Y Cristo se comunicaba con él. Luego, en la segunda carta, le habla directamente. Bástate de mi gracia, le dice. Ahora, el segundo requisito, hermanos, y está en 2 de Corintios, en un solo verso, lo veremos. En 2 de Corintios, el capítulo 12, el verso 12, en esta primera parte nos dice, 2 de Corintios 12, verso 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, con toda paciencia en señales y en prodigios y en maravillas. La segunda señal o distintivo de un hombre, además de ser testigo, es que hace los prodigios que Cristo envía. Y lo tercero es lo que cita Pablo aquí en nuestro texto de hoy, es tener éxito en el ministerio. No un éxito, digamos, mundano, sino un éxito en el sentido de cumplir la gran obra de Dios. En Hechos vemos la conversión, por ejemplo, si recuerdas, la conversión que hizo, que fue por medio de Pedro, de 5,000 hombres y luego de 3,000 hombres. Estas tres cosas, el ser testigo ocular y comisionado por Cristo, el tener señales y prodigios, de hacer maravillas, y el traer a mucha gente al Señor Jesucristo, eran las evidencias de ser el apóstol. Eran como los apóstoles autentificaban su ministerio. Dice en Romanos 15, verso 19, que Pablo llenó el evangelio, el mundo de Cristo. Lo ha llenado plenamente, ha predicado plenamente de Cristo. Romanos 15, 9. Y de hecho, para ver el éxito del ministerio de Pablo, solamente con ver las cartas a las cuales las iglesias él escribió, nos habla Corintios, Filipenses, los Gálatas. A la luz de esto, hermanos, ya que pasamos por la mención de Pablo de ser apóstol, ¿existirían apóstoles hoy? ¿Qué pensáis? ¿Existen apóstoles el día de hoy? ¿O se autodenominan apóstoles? ¿Bíblicamente hay alguien que pueda cumplir estos requisitos hoy? Ver al Señor Jesucristo en su gloria o en su ministerio terrenal, hacer las señales y prodigios que hizo. Fijémonos, hermanos, ningún hombre hoy cumple estos requisitos y ni siquiera tampoco el Papa es el sucesor del apóstol Pedro, porque ni aún él, con todos los títulos que pueda reclamar, va a cumplir jamás el estándar de apóstol. El Señor Jesús ya lo zanjó el hecho en Apocalipsis, capítulo 21, verso 14. Él ya dijo que son 12 y no hay más. Apocalipsis 21, verso 14, nos habla así, hablando de la ciudad bella. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, la iglesia, 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Solamente hay 12. Cuando uno traicionó, otro tomó su oficio. Matías. Y luego está Pablo como un abortivo, dice él, como alguien que ha nacido fuera de tiempo. Entonces, a la luz de esto, hermanos, y hoy, por los tiempos que corren, lo recordamos. Si escuchamos que alguien se autodenomina apóstol, sería un pseudoapóstol, alguien que se atreve a llamarse a sí mismo así, pero sería un mentiroso, sería un falsario, un engañador. Aunque pueda hablar muy bien, aunque parezca que haga milagros, Satanás también los hace y no se llama apóstol. Por tanto, si escuchamos o nos enteramos de que uno de los nuestros escucha a un apóstol, debes decirle que no lo es, que no haga daño a su alma yendo tras o escuchando a alguien que no es oveja, sino es lobo. Ahora, esto en cuanto a la palabra apóstol. Pero sobre nuestro texto, hermanos, volviendo a él, a 1 Corintios 9, Pablo menciona aquí solamente 2 de estas 3 señales. Él dice, no he visto a Jesucristo, no sois mi obra en el Señor, pero él no menciona aquí nada de los prodigios, no menciona nada de las maravillas que hicieron los apóstoles, sanar, resucitar, no menciona eso. Muy posiblemente lo hace, hermanos. No les recuerda aquí los prodigios porque los corintios ya tenían un problema con ello. Ya estaban muy fascinados con los dones extraordinarios. Ellos hablaban en otros idiomas, no en lengua rara, en otros idiomas. Y ellos estaban tan llenos de eso que lo más probable es que Pablo haya omitido eso y haya dicho, no sois vosotros mi obra en el Señor. ¿Por qué?
porque se estaban olvidando que la conversión, el arrepentimiento de un pecador, el hecho de que un pecador deje su vida pasada y venga a Cristo, es el milagro más grande, es el prodigio más grande que puede hacer Dios en un hombre. Es mucho más maravilloso que resucitar a Lázaro de la tumba. Es mucho más grande que dar la vista a los ciegos o hacer que los cojos anden. El que un pecador venga a Cristo es una obra que solamente puede hacerlo un Dios todopoderoso, no otro. Al Señor no le cuesta nada dar la vista a un hombre. Si él dio la vista, él dio los ojos. Le dijo a Moisés, no puedo ir porque soy torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿y quién hizo la lengua? ¿Quién dio la boca al hombre? A él no le costaría nada hacer que uno hable correctamente, como hizo a un animal hablar para reprender a Balaam, por ejemplo. Al Señor no le cuesta hacer que el cuerpo le obedezca, que se sane. Pero hacer que un pecador sea perdonado, sea justificado, que ya no tenga un corazón de piedra, sino un corazón de carne que late por Dios, para eso no solamente se necesitaba la voz del Creador, se necesitaba la sangre de su Hijo. Para crearnos, Dios dio su palabra, dijo que se hagan los cielos, la tierra, y se hizo. Dijo que se haga la luz y fue la luz. Dijo que se haga todo lo creado y existió. Pero para que un hombre venga a Cristo, un hombre pecador, para eso no solamente envió su palabra, sino que envió a la palabra misma a ser encarnada, que es Cristo. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y darnos la vida eterna. No solamente pronunció, sino que Él se encarnó. El mayor milagro que podemos presenciar no es, hermanos, una enfermedad que sea curada, como también hay apóstoles, pseudoapóstoles de hoy que hacen campañas de milagros y demás. Ese no es el mayor milagro. El mayor milagro es que un alma sea resucitada. El mayor milagro no es que un hombre simplemente camine, se eche a andar, sino es que él ande delante de Dios, que intente procurarle en su andar, agradarle en su andar. Eso es imposible. Lo hemos cantado en el Salmo 53. Todo el hombre y todo su deseo y todos sus compañeros, sus semejantes, buscan lo malo, dice el Salmo 53. Este no es solamente poesía, es realidad. El hombre no quiere acercarse a Dios, quiere huir de Él, quiere ser su propio rey, su propio Dios, quiere mandarse a sí mismo, independientemente de la ley de Dios. Ahora, es probable que Pablo omitiera lo de las señales y prodigios para mostrarles que la conversión de ellos era el don más grande que tenían. Puede ser que lo hayan estado olvidando. No solamente hay señales y prodigios, la salvación que tenemos es lo más grande que debemos anhelar. Y que por cierto, lo tenéis. Podemos preguntarnos aquí, hermanos, ¿ha hecho ya el Señor esto en nuestras vidas? ¿Ya nos ha salvado? ¿Ya nos ha dado a su Hijo Jesucristo como el sustituto perfecto para nuestra justificación? Él ha muerto en nuestro lugar, no de todos los hombres, sino en nuestro lugar. Estamos esperando que nos muestre o nos dé otros milagros cuando tal vez ya nos ha dado el más maravilloso, que es la salvación en Cristo, el perdón. Podemos hoy meditar en esto, hermanos, agradecerle y estar contentos. Aunque no nos dé nada más, ni haga ninguna otra cosa maravillosa en nuestros ojos, la salvación ya debería llenar nuestra boca de alabanza al Señor. Dice allí el texto: no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Fijémonos lo que dice Pablo aquí: la prueba de mi apostolado sois vosotros, Corintios. Se sabe que el apóstol Pablo, aunque era apóstol como tal, aunque Pedro, Juan y Jacobo le habían dado la diestra en señal de compañerismo, algunos no lo reconocían como tal. Y para colmo de males, entre esos algunos se encontraban aquellos hijos espirituales que él mismo tenía, que él mismo engendró en el Evangelio, o que cuidó y alimentó espiritual y físicamente en muchos casos también. Algunos de ellos eran los corintios mismos, no todos, pero sí algunos o varios. Pero fíjate que el asunto de su apostolado aquí está enteramente en ellos. Recae en la iglesia. Soy apóstol, dice él. Si no, mírenme. Si no me creen, miren vuestra conversión. Sois mi sello, mi garantía. Pablo dice: soy apóstol de Cristo. Vuestra conversión es la evidencia de ello. Ahora, a la luz de este texto, nosotros somos conscientes de dos cosas. El éxito en el ministerio no debe medirse exclusivamente en la cantidad de convertidos, sino en la calidad de ellos. Satanás tiene también sus convertidos, sus engañados. En Apocalipsis 13,
El verso 13 y 14 nos lo recuerda, que se le dio gran potestad para engañar. Seducirá a muchos, atraerá a muchos tras sí. Ahora esto lo vemos hoy, hermanos, con las sectas que están, los testigos de Jehová, los mormones, ¿cuántos de ellos no hay? Los musulmanes, o incluso el secularismo, el laicismo mismo. El laicismo, te lo recuerdo, afirma que Dios debe estar solamente en la iglesia, pero no en el resto de la vida, el trabajo, del Estado. Dios está enclaustrado, pero no está para el resto de cosas de la vida. Eso es el laicismo, eso es el secularismo, que es una religión, por supuesto. Un gran teólogo americano del siglo anterior decía, este secularismo, este liberalismo no es otra cosa sino una religión diferente al cristianismo. Detrás de todos estos está Satanás. Ahora, sabemos que aunque hay muchos adeptos, si no siguen al Cristo de la Biblia, si no consideran a Dios encarnado, si no consideran que vino a morir gratuitamente por nuestros pecados y no lo aman ni guardan sus mandamientos, tenemos por seguro y tenemos que tener la confianza en la palabra del Señor de que son una secta, si no están en Cristo, si no lo reconocen a Él como Dios encarnado, aunque plaguen la tierra. Dice Primera de Juan, el capítulo 2, verso 22. Primera de Juan 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y si nos fijamos en el mismo capítulo, el verso 3, nos dice, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Todas estas religiones que hemos enumerado niegan explícitamente que Cristo sea el Dios encarnado. El secularismo lo muestra con su irreverencia a Cristo. Ahora, Pablo como apóstol dio a luz a muchos cristianos genuinos. Hubieron otros que dieron a luz tal vez a no grandes cantidades. Hoy la credencial de un ministro en parte también es la calidad de sus oyentes. Hubieron hombres grandemente usados por Dios que se convirtieron en masas y hubieron otros que fueron más modestos tal vez en el número de los creyentes. Sea que Él los haya engendrado, sea que Él los haya cuidado, el que plantó, hay otro que regó, sea que hayan hecho cualquiera la función. La pregunta no es tanto si engendra pocos o muchos, el Señor sabe si es por falta de diligencia o no, o su bendita voluntad, pero la cuestión es, ¿son creyentes fieles a Jesucristo? Estos creyentes aman a Cristo más por medio de su ministerio. Esa es la pregunta. ¿Se aman más a Cristo o se aman más a sí mismos? ¿Se aman a un Cristo o un Salvador diferente o aman y sirven al mismo Cristo de la Biblia? ¿O se aman el error y la mentira del mundo? Pablo hace aquí dos cosas. Le dice que es apóstol y que ellos son su sello. Si él no es ministro, si él no es apóstol, en este caso, entonces ellos dirían, bueno, tampoco nosotros lo somos. No somos creyentes. Pero si ellos reconocen que el apóstol Pablo y los otros son apóstoles, entonces reconocen inmediatamente que tienen autoridad sobre ellos, no para abusar ni para enseñorearse de ellos, pero sí para mostrarles las cosas y el camino del Señor. Ahora podemos pensar aquí, hermanos, reconocemos las autoridades que tenemos, las valoramos como tal, o estas, como el apóstol Pablo tuvo que hacer con la iglesia de los Corintios, tuve que recordarle. ¿Reconoces a las autoridades que tienes o estas tienen que recordarte quiénes son y por quién han sido puestas para tu bien? ¿Reconoces a tu padre o a tu madre que Dios ha puesto para amarte y guiarte en los caminos? ¿Lo reconoces? ¿Reconoces al ministro que está puesto para tu bien? ¿Reconoces a tu jefe, por ejemplo, que te da trabajo, que Dios le da para darte a ti el trabajo? ¿Reconoces a tu esposo que te ha sido dado como cabeza para tu bien? Si estamos bajo autoridad y si por medio de esa autoridad hemos recibido algún bien de Dios, algún don, alguna misericordia, si hemos recibido algún crecimiento bajo su cobertura, entonces no seamos ingratos con ellos, no seamos duros con quienes han sido tiernos con nosotros y nos han llevado tal vez como nodrizas. No seamos respondones con quienes nos han dado palabras de vida eterna, las palabras de Jesús. No hagamos que esa autoridad tenga que hacer lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, recordándole sus credenciales para que puedan tenerles respeto, consideración o incluso afecto. Que nos dice 2 de Timoteo 3 para
prevenirnos de este mal. En los postreros tiempos habrán hombres. ¿Sabes lo que dice el texto? El carácter de esos hombres, según de Timoteo 3:2. En los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. El Señor nos libre, hermanos, de ser todo esto que dice aquí: amador de sí mismo, avaro, vanaglorioso, soberbio, desobediente, ingrato, irreverente. No seamos contados entre estos. Es mejor que se diga de ti lo siguiente: me lleno de gozo cada vez que me acuerdo de ti, cada vez que me acuerdo de tus lágrimas. Eso es lo que le dice Pablo al buen Timoteo. Que tus padres, que tu esposo, que quien te ministra diga eso de ti, hermanos. Que lo que tenga que hacer lo haga con gozo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, esta es mi defensa ante los que me juzgan. Esto se refiere a lo anterior, el verso 3. Ahora, fíjate en el ejemplo que dice aquí, y esto es ya más centrado en el asunto, más centrado en el asunto de abstenerse a sí mismo, de abstenerse de cosas él mismo. Pablo les dice: no tenemos derecho de comer y de beber, de llevar con nosotros una hermana por mujer, no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no toma de la leche del rebaño? Pablo les está recordando aquí, hermanos, que él mismo se ha privado de cosas legítimas como el comer y el beber. Y fíjate en lo que dice: comer, beber, tener una mujer como esposa, incluso un salario de parte de ellos, aunque trabaja sin parar por ellos. Pero fíjate, dice: no tenemos derecho de comer y de beber. Eso no significa no tenemos derecho de comer delante de los ídolos, no significa eso. Simplemente el disfrutar de las bondades ordinarias que Dios nos da. Eclesiastés dice: no hay cosa mejor para el hombre que comer y beber del fruto de su trabajo. Generalmente este texto de Eclesiastés hace referencia a comer bien, comer tal vez un manjar, y beber vino, alegrarse, comer de la abundancia que nuestras manos han producido, darse un antojo, alegrarse un poco. Ahora Pablo dice aquí: no tengo derecho a esto. ¿Acaso yo no tengo derecho a esto? A disfrutar de lo que gano con el sudor de mi frente. Pablo no estaba amargado con la iglesia, simplemente les estaba haciendo ver, uno, que ellos no le estaban honrando, y dos, que lo que ganaba con sus manos, él decidía voluntariamente compartirlo con los hermanos en necesidad. Pablo era incapaz de cerrar el puño ante la necesidad, o de tal vez permitirse ciertas libertades, o tal vez ciertos privilegios cuando su hermano está en necesidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sea espiritual o sea material, si ellos necesitan que se les predique y se les discipule en Cristo, lo haré de buena gana, aunque tenga que poner mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación, y dar aún más allá la milla extra, y la segunda y la tercera, y las que vengan. Si necesitan pan o vestido, dice Pablo en Hechos 20, estas manos me han servido para dar a los que están conmigo. En cuanto le fue posible dar, Pablo dio todo lo que pudo, se dio a sí mismo. Vamos a compararlo. Él no solo dejó de comer lo sacrificado a los ídolos, cosa que era escandalosa y de tropiezo. Él dejó de comer banquetes para servir a sus hermanos o para partir su pan con otros. Ante este testimonio, hermanos, podemos meditar seriamente en las cosas que somos incapaces de dejar por amor a otros. Hoy podemos pensar en esto. Si Pablo lo hizo, si tal vez, y pongamos un ejemplo más cercano, si tus padres lo hacen por ti, debes comenzar a imitar su buen ejemplo. ¿Qué nos dice aquí el texto? Lo que dice el apóstol Pablo. Seguramente podemos verlo mejor en nuestros padres también. Los hijos menores dependientes, a la luz de esto, no pueden pedir lujos o caprichos o privilegios cuando su padre está comiendo un pan duro, por ejemplo. No podrían. O si un hijo mayor independizado no puede permitir que sus padres, que le dieron todo, vivan sin nada o en condiciones difíciles. ¿Acaso su padre no dejó de comer y beber para darle al hijo que necesitaba? El hijo no puede dejar de comer ahora que tiene. ¿Acaso él no podría dejar de comer y beber, es decir, de gastar en lujos y banquetes por darle un bocado a su padre o una alegría a su padre? ¿Cuántas veces no habrá sacado de su estrechez para comprarle, por ejemplo, un juguete o alguna cosa para él? ¿No puede el hijo privarse de un juguete ahora que es adulto para darle a su padre una alegría? Esto en cuanto a los hijos carnales, pero a los espirituales también. También deberían aprender a compartir
con los padres espirituales que Dios pone, como Pablo ya dirá más adelante. Y fijémonos, hermanos, en las palabras que escoge Pablo aquí, porque son para pensar en ellas. No se trata de dar lujos, no se trata de dar excentricidades, sino lo que es necesario para una vida digna. Él dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta de una viña y no come de su fruto? Es como si él dijese, o sea, ¿qué soldado se financia la guerra? ¿Qué soldado va y él se pone la comida y él se pone, yo me compro el arma? ¿Qué soldado hace eso? Ninguno. No está pidiendo que vaya con lujos, está pidiendo con lo mínimo para pelear. Y lo segundo dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Son labradores que labran la viña del Señor, pero que no están comiendo de su fruto. Son pastores que están apacentando el ganado, pero no toman de la leche del rebaño. Fíjate, él no planta y no cuida la viña, dice, no para venderla, la cuida para el Señor, obviamente. Cuidan el ganado, pero él no dice, quien cuida del ganado para luego venderlo. ¿Qué es un racimo de uvas para una vida entera? ¿Qué es? Si tenéis otro tipo de árbol también, ¿qué es un limón, por ejemplo, para un limonero? Probablemente no sea ni la milésima parte de lo que produce. ¿Y qué es para una oveja una botella de leche? No es nada, no le va a afectar. Pablo dice que solo se conformaría o que solo le pertenecería por derecho comer del fruto de la viña o beber la leche del rebaño. Y aún así Pablo dice que ni siquiera eso los corintios ensimismados le daban. Lo veían pelear la buena batalla, lo veían plantar y regar la vid, pero ni se inmutaban. Es la queja de Pablo. Pensemos, estamos haciendo la comparación con el ministro, pero también con los padres o con todo aquel que merezca la honra nuestra. Fijémonos, hermanos, aquí en lo que Pablo dice. ¿Será esto un reclamo para que los corintios le den? ¿Qué pensáis? Pablo pretendía con esto que de pronto los corintios se pusieran a cuenta con él. Lo que es más difícil de entender es que Pablo les dice todo esto y para mostrarles que no tiene ningún interés en ellos, les dice, y no te pido para mí. Es más, ojalá nunca tome algo de ti para que no se desvanezca esta mi gloria, dice más adelante. Esto es tremendo, hermanos. Pero, como decía un pastor, mientras que la persona, el padre carnal, el padre de sangre o el padre espiritual tiene necesidad, él puede soportar la necesidad todo el tiempo que haga falta. Pero mientras los hijos espirituales o de sangre tengan con qué darle, eso es una ingratitud de su parte. Uno puede soportar, pero si el otro tiene con qué dar, no hace bien delante de Dios reteniéndolo. Ahora fijémonos que mientras ellos piensan en si comer lo sacrificado de los ídolos, no, Pablo está pensando si mañana va a poder partir su pan con otro. Eso es lo que está pasando. Hay otros que están dando su vida, su tiempo, su pan, no solo para no ser tropiezo, sino por amor a Cristo y por amor al reino de Dios. Les está mostrando su mezquindad a la luz de su gran servicio. Pablo está dolido, obviamente, con ellos por su indiferencia, pero lo único que pretende ahora es que ellos también se sacrifiquen, que ellos también amen a sus hermanos débiles como Él los ama a ellos, tenerles paciencia y ayudarles en sus necesidades. Este texto también nos debería dejar en claro que aunque algunos pastores hoy pidan mucho para sí, Pablo enseña que solamente les es permitido la leche del rebaño, no trasquilar a las ovejas, ni tampoco mucho menos matarlas para comer sus carnes. Algunos padres también piensan que sus hijos deben darle muchos lujos, aún más allá de sus fuerzas, pero eso no nos enseña el texto. También nos dice la leche del rebaño. Si hemos dado algo con abnegación, el que debe darlo con gozo como para el Señor. Si hemos recibido algo con sacrificio de otro, debemos devolver la honra con gratitud, con dignidad, generosamente, sin agravarnos, pero sin descuidar lo básico de los padres. Esa es la ley de Cristo, hermanos. Ese es el quinto mandamiento: honrar, respetar y dar un honorario. El primer mandamiento con promesa. Pablo también aquí, como lo hemos dicho antes, quiere enseñarle a los corintios a aprender a ser hermanos mayores, aprender a ser padres, aprender a dejar sus comodidades de lado para hacer bien a otros. Hermanos, que a la luz de este texto podamos decir, no como Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Quién dijo estas palabras y en qué momento lo dijo? Abel, muerto por Caín, y el Señor sale y tras de Caín le dice, ¿dónde está Abel? Y la respuesta de él es, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
Esa será nuestra respuesta para con nuestros hermanos débiles en necesidad espiritual o física, para con un miembro de la familia. Será esa nuestra respuesta, hermanos. ¿Soy yo acaso? ¿Estoy llamado a defenderlo? ¿Estoy llamado a proveerle? ¿O estoy llamado a ayudarle? Es mejor decir como Abraham hizo cuando vio en apuros a Lot. Si vas a Génesis 14, lo verás. Cuando Abraham vio que su sobrino, que también se llama su hermano, estuvo en aprietos, había sido capturado como reo, como preso de guerra. Mira lo que dice en Génesis 14, el verso 14. Y oyó Abraham que su hermano había sido hecho cautivo y armó a sus criados nacidos en su casa 318 y los persiguió hasta Dan. El 16. Y recobró todos los bienes y también a Lot su hermano y sus bienes y también a las mujeres y a la gente. Si mi hermano en la fe necesita de mí, intentaré estar. Abraham escuchó y salió, enalbardó su asno, se fue con los 318 de sus mejores hombres y se fue a rescatar a Lot. Y sin embargo Caín dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Escojamos, hermanos, ser como Abraham. Si mi hermano necesita, yo intentaré dar lo mejor. Intentaré dejar lo que sea de tropiezo para él. Mostraré mi fe por mis obras, como hizo Abraham, que mostró su amor a Lot por sus obras, como Pablo lo hizo, como Cristo lo hizo. Fíjate en el Señor por un momento para finalizar. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tenía un banquete continuo en la presencia de Dios en eternidad pasada, un banquete continuo delante del Padre y del Espíritu Santo. Proverbios 8:30 nos dice lo siguiente, Proverbios 8, verso 30, que con Él estaba ordenándolo todo y era su delicia de día tras día, regocijándome delante de Él en todo tiempo. La segunda persona estaba en perfecta comunión, perfecta paz, deleitándose en quien era, deleitándose de la presencia del Padre, deleitándose de la presencia del Espíritu Santo. Allí estaba nuestro Dios comiendo un banquete continuo de su sola presencia. La delicia del Padre era el Hijo, la delicia del Hijo era el Padre y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios, deleitándose en la eternidad. Pero Cristo, quien creó al hombre, cuando previó la caída del hombre en el pecado, Él se portó como el verdadero Abraham, el verdadero Padre excelso, que es lo que significa Abraham, sin H. Apenas previó nuestra caída y miseria, dejó su lugar en el cielo, ese banquete celestial que dice allí en Proverbios 8:30. Lo dejó de disfrutar de esa gloria de Dios continuamente para venir a salvarnos. Pero a diferencia de Abraham, no vino con sus 318 hombres. No llamó a ningún hombre porque ningún hombre podía ayudarle en esta misión de salvar. Ni a ningún ángel armó para que viniera con él, porque ni ellos mismos son tan puros delante de sus ojos. Él vino solo, y lo recordamos allí, y hoy cantábamos, lo vemos allí en el Getsemaní, solo, orando, en la cruz del Calvario, abandonado por Dios en la cruz, tomando el lugar que merecíamos nosotros, despojado de todo bien con el fin de pagar nuestros pecados para tener misericordia de los débiles y pecadores que éramos y aún somos, incapaces de mover un dedo a menos que Él nos fortalezca. La abnegación de Pablo no se compara con la de Cristo, hermanos, y aún así a veces insistimos en no darle ningún tributo, en no sacrificarnos más por Él, por su reino, por el hermano que por Él murió. El Señor nos ayude, que esto nos conmueve, hermanos, que ninguno de nosotros a partir de hoy, a partir de este inicio de año, pueda decir las palabras de Caín. Luchemos con eso que está enraizado en el hombre. Tengamos un interés sincero por el hermano. Movamos todo lo que hace falta mover para el bien espiritual, para el bien de la casa, tal vez del otro. Que no permanezcamos en cruel indiferencia. El Señor nos ayude. Pidamos esto en oración si no sabemos hacerlo, y Él ciertamente lo hará. Primera de Pedro 2, verso 21 nos dice: pues para esto sois llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Si el Señor dejó esa delicia y ese trono alto y sublime para ocupar un pesebre y luego ocupar la cruz, que nos mueva un poco más en obediencia este año hacia Él. Dios mediante, en la semana que viene
Estaremos meditando en la referencia que hemos pasado por alto, si lo habéis visto, acerca de la mujer, cuando Pablo dice que tiene derecho de tomar una mujer como Cefas y los hermanos del Señor. Dios mediante lo veremos con mayor detalle la semana que viene. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, te agradecemos por tu bondad, porque por tu misericordia hoy podemos recordar el sacrificio de Pablo por su iglesia, por sus hermanos, y también el sacrificio de Cristo. Te rogamos, oh Padre, que nos conmuevas verdaderamente, que nos ayudes a poder tener un interés sincero, Señor, por tu pueblo, por nuestros hermanos, empezando por el orden que tú has puesto naturalmente, Señor, por nuestros familiares en la carne, por nuestros cónyuges, por nuestros hijos y también por nuestros padres. Ayúdanos, oh Dios, permítenos cooperar, Señor, ser partícipes de tu reino y de la extensión unida de tu reino. Oramos que nos enseñes a hacer esto, Señor, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo o a veces no queremos, Señor, como deberíamos. Pero por tu buena voluntad, condesciende con nosotros en este día y que al ver a Cristo mover todas las cosas por venir a salvarnos, sacuda nuestra comodidad y nuestra falta de interés, tal vez, Señor, si la hay y persiste en nosotros. Ayúdanos, oh Padre, por amor de Cristo te lo pedimos en su nombre. Amén.